Hemos visto, usted no falla en ninguna de las actividades, ¿ah? Usted está en todas. Lo hemos visto Estoy en todas las actividades y estoy en todos los pueblos. Y la voz me está abandonando, eso es lo único que me está O fallando. sea que la campaña arrancó con todo en estos días. La campaña arrancó con todo, de hecho tenemos muchos días de estar caminando el país, ahora formalmente ya pidiendo el voto e iniciando el proceso de publicidad, pero por fuera de eso hemos estado recorriendo hace mucho tiempo ya el país. Su inicio de campaña fue precisamente en Panamá Oeste, Arraiján. Veo que parte de sus promesas, llevar la línea 3 hasta La Chorrera y un hospital específicamente también para Arraiján. Sí, efectivamente, si tú eres residente de Arraiján hoy, 300.000 personas viven en Arraiján, solía ser una ciudad dormitorio, ya no lo es más. Tú tienes una ausencia de servicios médicos. Si tú tienes alguna urgencia, tienes que ir al Nicolás Solano en La Chorrera. Y no hay que recordar mucho tiempo atrás para saber que el hospital Nicolás Solano no tenía cirugías de emergencia y te derivaban entonces a hospitales de la ciudad. Todos sabiendo el gran tráfico que hay, uno no quiere estar en una emergencia de eso. Arraiján se merece un hospital, se merece agua potable, se merece que le recojan la basura como Dios manda, en fin. Increíble que en pleno siglo XXI sigamos discutiendo como necesidades servicios básicos domiciliarios que debieron haber sido resueltos administraciones atrás. Oiga, ¿qué piensa de lo que está ocurriendo con el señor Ricardo Martinelli? Le he preguntado eso a todos los candidatos a la presidencia, sobre todo por el rol que está jugando dentro de la campaña presidencial. Es un candidato más, pero que en este momento está inhabilitado para ser candidato. ¿Qué piensa usted? Ricardo Martinelli no es un candidato más. Era el candidato líder de todas las encuestas y en consecuencia la ausencia de Ricardo Martinelli en el torneo electoral va a generar un vacío de poder. Y la gente que, digamos, estaba dispuesta a votar por Ricardo Martinelli no van a desaparecer, con lo cual, aquí te puedo decir, nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy importante en tratar de acercarnos a esos votantes y explicarles durante el proceso de la campaña por qué nosotros somos las personas que los podemos representar en el gobierno. ¿Eso significa que usted no cree que esos votos se le endosen a su vicepresidente? No, de ninguna manera. Yo no creo en política en endosos automáticos. Esto es un tema que tiene que ver con personalidades. Y ciertamente encuentro una distinción muy importante entre la personalidad del expresidente Martinelli y del exministro Mulino. Y entonces nosotros vamos a tratar de llenar ese vacío que se está generando en estos momentos. ¿Ya está haciendo esos contactos, Melitón Arrocha? A ver, la diferencia es que tal vez nosotros no vamos a hacer los contactos con la dirigencia del partido RM. Nosotros vamos a apelar a la gente que forma el partido, a aquellos simpatizantes que no inscritos en el partido estaban considerando darle el voto al expresidente Martinelli, que se manifestaba en la encuesta de opinión que han sacado prominentes medios de comunicación. Esas personas no van a desaparecer hoy. Esas personas van a tener el día 5 de mayo próximo que endosarle ese apoyo por vía del voto a algún candidato y nosotros vamos a hacer lo que sea oportuno y necesario para tratar de que ese endoso sea a favor pero ese nuestro. Candidato no será el que Ricardo Martinelli señale. No lo veo así. Yo no creo que eso es una fórmula matemática de 2 más 2 son 4. Creo que la gente tiene criterio propio, va a encontrar, digamos, similitudes y afinidades en materia de propuesta de gobierno, personalidad política, en fin, y nosotros vamos nuevamente a apelar a toda esa gente para que nosotros seamos la persona que lo represente en el gobierno a partir del próximo 1 de julio. Ahora que usted está caminando y en campaña, ¿cuáles son esos principales problemas que le da a la comunidad? O sea, además del de salud, que ya no lo planteo, pero ¿cuáles son además del de salud? Yo te diría que el principal problema es el problema del agua. Y no solo un problema del agua aquí alrededor de la ciudad, probablemente es el más visible. Y te digo, es un factor muy importante en materia de inequidad. Yo he visto que entre mayor poder económico, menos necesidad de agua, a menor capacidad económica, es una frustración tremenda la que existe. Tenemos 52 cuencas hídricas. Somos el 5º país del planeta en donde más llueve y no, digo, Arraiján no tiene agua, Chilibre no tiene agua. Y déjame contarte una anécdota. A 12 kilómetros de la potabilizadora de Chilibre, yo estuve en una comunidad en donde en pleno siglo XXI la gente se baña de un pozo y toma agua de un pozo. Y después cuando tú ves 150 millones de dólares de presupuesto en la Asamblea, tú te tienes que preguntar cómo hay alguien con un corazón que ha decidido tomar una decisión de gastar plata ahí y no resolver los problemas de la comunidad.
Los pilares específicamente de Melitón Arrocha, porque por ejemplo, llegó la hora de plantear en firme cuáles son no solamente el qué, sino el cómo. Hemos escuchado a algunos candidatos que dicen ley anticierres, otros nacionalizar la mina, y como otras propuestas. ¿Cuáles son los pilares de Melitón Arrocha en este caso en particular? Bueno, sería largo comentarlos todos, por lo tanto voy a Por lo hacer menos unos tres. pincelazos Ajá, claro. aquí, ¿no? Entonces te voy a decir, en materia de distribución de agua, no podemos continuar como vamos. La institución tiene todo lo que no debe ser, no es capaz de cobrar bien, porque no presta el servicio de manera idónea, no presta el servicio de manera idónea porque tiene más del 50% de fuga en la distribución de agua. Además, la cuenca del Canal de Panamá tiene una capacidad básica, con lo cual nosotros estamos planteando que exista una nueva potabilizadora en Bayano que le va a quitar presión no solo a Panamá Norte y a Panamá Este, sino que al requerir menos agua del canal va a permitir que haya más disposición de agua para el oeste de la ciudad. Sí, efectivamente. El segundo tema es que tenemos que llevar esas soluciones al interior. Entonces consideramos que tiene que haber una potabilizadora en la parte alta del río Santa María y eso ayudaría a resolver los problemas de agua de provincias centrales y de Veragua. En materia de infraestructura, nosotros creemos que tenemos que acercar a Chiriquí a Panamá y eso significa mantener una velocidad constante que permita que digamos, el tránsito de Chiriquí a Panamá dure menos y eso está debidamente estudiado. Habrá que hacer unos overpass en algunas ciudades de manera tal que la velocidad promedio sea mucho más corta. Y ya hemos planteado 3 extensiones de la línea del metro. Una, hemos planteado que de Arraiján tiene que ir a Chorrera, que el metro tiene que llegar a Pacora y que el metro tiene que llegar a Aquí hay Chilibre. una reacción del IDAN. Dice que en Chilibre ya se construye la red de abastecimiento. Bueno, sí, ya se construye, ¿no? Le quiero decir que las 3 potabilizadoras que están a punto de entrar tienen 10 años de estar construyéndose. Entonces, ¿sabes? Tenemos que pasar de la negligencia administrativa que ha caracterizado al IDAN a los hechos. Porque sí, se está construyendo. Yo estuve... Y dice y aquí me están escribiendo el IDAN, también dice que la administración actual va a dejar la potabilizadora de Bayano diseñada. Bueno, Dios lo bendiga. Dos temitas que... Yo creo que será una de las buenas cosas que haga. Yo no quiero venir aquí a plantear que todo se está haciendo mal. Habiendo dicho eso, el próximo gobierno deja otro dolor de cabeza a la administración entrante. Y es que usted verá que ellos están terminando, digamos, grandes obras que gobiernos anteriores habían dejado licitadas y algunas de ellas en ejecución, pero usted no oye de ninguna obra nueva que ellos tengan en planificación y que hayan hecho, digamos, la licitación, hayan encontrado el financiamiento, con lo cual va a venir un impasse en materia de formulación, creación de empleo desde la perspectiva del sector público, especialmente en materia de infraestructura, porque este gobierno no le está planteando al país qué le deja como legado de obras que se tienen que ejecutar en el futuro. Entonces, digo, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Además del problema de agua, me llama la atención que, bueno, por lo menos la mayoría de los candidatos que se han sentado aquí, además del tema del agua, el tema del seguro, el tema del canal, plantean el tema del desempleo y el tema de la economía como 2 temas que son quizás los más importantes en este momento, pero percibo que usted no lo está analizando desde ese punto de vista. No, totalmente. El problema del desempleo es el principal problema y la gran frustración del pueblo panameño, particularmente entre la gente joven y muy especialmente todo el que tiene menos de 25 años. Mira, el 7.3% de desempleo de la última estadística, más de la mitad de ese número son gente que tiene menos de 25 años y hay que entender la frustración. Han estudiado la escuela secundaria completa, se han graduado de la universidad muchos de ellos y cuando intentan acceder al mercado laboral resulta ser que lo único que le dicen es no hay. Entonces tenemos que reenrumbar nuestro sistema educativo de manera tal que, digamos, conciliamos la demanda de lo que está esperando que el sector privado ofrezca con los servicios educativos que está proveyendo el Estado. Y eso no está pasando. Y en ese sentido, pues nosotros vamos a privilegiar que haya una educación dual, que al mismo tiempo que estudia la escuela y la universidad, hayan servicios de pasantía en donde ya empiezas a adquirir tus primeras oportunidades. Pero lo cierto es que mientras que no le devolvamos al país confianza y credibilidad, muy difícil atraer inversión extranjera directa. Y en eso nosotros vamos a poner un enorme esfuerzo para garantizar que no solo los nacionales pueden confiar
en que pueden poner su plata a trabajar. Y eso significa ninguna otra cosa que la desburocratización del Estado. Mira, tú vas a sacar un registro sanitario porque decides que tú vas a vender algún producto comestible o de salud. Y tú te vas a encontrar una serie de barreras burocráticas que te van a impedir que tú vayas al mercado el próximo año o segundo año. Si tú eres un micro o mediano empresario, estás quebrado para el momento que te pidieron el registro sanitario. Si tú vas a hacer una construcción, la emisión de los permisos de construcción, no solo en la ciudad de Panamá, sino en muchas otras ciudades importantes que tienen esa responsabilidad, hace que la obra pueda demorar un año, año y medio para que te den el permiso de construcción. Eso significa que el capital está en el banco, que no se están vendiendo bloques, que no se está vendiendo acero, que no se están vendiendo ventanas, que la gente no está yendo a repellar. Eso significa que nosotros, con nuestra hiperburocracia, lo único que estamos haciendo es impedir el completo y total desempeño ¿Cómo económico. entonces solucionar específicamente esa hiperburocracia? ¿Usted qué plantea? Bueno, una desburocratización del Estado y transparencia. Si tú sabes que, digamos, tú presentaste tu solicitud de registro sanitario y tienes la posibilidad de ver cómo va el avance de todo y tú ves que hay muchos que están pasando por encima del tuyo, pues tiene que haber algún lugar en donde tú puedas levantar la mano y decir, hey, ¿por qué el mío no se mueve y todos los demás sí? Y por el otro lado hay una serie de requisitos que francamente no tienen ninguna razón de ser. Que el único propósito es que hay un burócrata que está cobrando un sueldo y que en consecuencia tiene que ser algo, pero que cuando tú te preguntas la lógica del proceso, pues no tiene ninguna buena respuesta. Descentralización, más control, menos dinero. ¿Qué piensa hacer Melitón Arroyo? A ver, la descentralización ha perdido su norte, ¿no? Nosotros vemos ya la descentralización como un botín político en donde diputados crean corregimientos en donde no debería haber corregimiento porque la norma establece que una vez creado el corregimiento se le establece determinado presupuesto y eso significa más nombramientos para las campañas políticas, más presupuesto de caja menuda para algunos diputados, con lo cual vamos a devolverle el orden a la descentralización, ¿no? Eso necesita recursos, ciertamente ha quedado en evidencia, plasmada a través de varias las noticias que a lo largo del tiempo ustedes han venido contándole a la ciudad, en que eso, digamos, es la cuna de los escándalos en la malutilización de los recursos públicos y ciertamente demuestra un descontrol total en el manejo de los fondos públicos. Ese tema se va a acabar a partir del 1 de julio. ¿Cómo? Bueno, porque vamos a hacer los cambios legislativos que correspondan, vamos a nombrar un contralor que sea idóneo y que le ponga orden a ese tema y significará que vamos a tener que revisitar, sobre todo en los últimos años, los corregimientos que se han venido creando. ¿Ya pensó el nombre de ese contralor en el caso de usted ganar la presidencia? Tengo una lista corta de nombres. ¿Qué tan corta? ¿Cuántos pueden ser? Deben ser entre Sobran 3 y los 5 dedos de personas. la mano. Ahí está. Sí, pero más que cuántos y cuál es el nombre, lo que tenemos que tener es las características de esa persona, ¿no? Y las características de esa persona es, primero, una persona que conoce la realidad del país. O sea, no estoy buscando un equipo de trabajo que sale del aire acondicionado y que los problemas son una referencia de un paper o de un documento que le prepara un subalterno, ¿no? Yo estoy buscando gente que estuvo en Chilibre y vio el problema, que estuvo en Cerro Patacón, que me acompañó a visitar la JJ Vallarino y vio las horas que tuvimos que hacer fila para ver cómo les daban o no, porque no le alcanzó las citas a todo el mundo. Señora Rocha, pero ese sería, a ver, un independiente, un panameñista, uno del Partido País. A mí no me importa la etiqueta, a mí me importa la idoneidad de la persona, me importa que tenga la idoneidad en el pasado, me importa que tenga una solvencia moral en función de su historia de vida, no de lo que va a hacer. En fin, son características muy especiales que permitan que finalmente la Contraloría se maneje con el orden y supervise lo que tiene que supervisar. De ganar la presidencia, ¿qué haría distinto usted a la presidencia en la cual usted fue ministro en la época de Juan Carlos Varela? ¿Qué haría diferente? Yo creo que todo. Yo creo que todo. Te diría empezando... Si sería todo, ¿significa que Juan Carlos Varela se equivocó en todo? No. Yo creo que son cuestiones de estilo. Yo creo que el presidente Varela se equivocó en algunas cosas, tuvo muchos aciertos, como todo ser humano, pero son estilos muy distintos. Por ejemplo, yo creo que el presidente Varela es más dogmático y yo soy más pragmático. Yo creo que el presidente Varela... O sea, ¿qué haría diferente al gobierno de Juan Carlos Varela? Vamos a ponerlo así. Vamos a comenzar con la construcción del presupuesto. La construcción del presupuesto es la cartita al niño Dios por parte de todos los ministerios, entidades centralizadas y centralizadas del Estado.
y resulta ser que el Ministerio de Economía y Finanzas, después que tú mandas tu cartita al Niño Dios, te la corta como le da la gana, y el efecto de eso es que las partidas presupuestarias quedan regadas, obligándote a ti como ministro de Estado a ir a la Comisión de Presupuesto a hacer los cambios presupuestarios como Dios manda. Eso significa de una vez que ya quedaste rehén de la Comisión de Presupuestos. ¿No? Ese es el primer tema. El segundo tema es que tal vez yo te diría que desde la perspectiva presupuestaria vamos a tener con claridad, digamos, una gestión por resultados, ¿no? O sea, el ministro que no da la talla, el ministro que se va, ¿no? Aquí, fíjense, en la última administración... Eso es muy diferente a lo que hizo Juan Carlos Varela. Bueno, no solo la administración de Juan Carlos Varela, la administración del presidente actual, ¿no? No, se lo pongo en función del gobierno donde usted participó, ¿no? Sí, no, y si hablamos del gobierno en que yo participé, no solo participé del de Juan Carlos Varela, participé como vicecanciller del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. O sea, que tiene experiencia en dos gobiernos. Y como viceministro de Estado. Sí, en 4. No, pero en los dos últimos recientes. Y como comisionado de la CLICAC en parte del gobierno del expresidente Martín Torrijos. Y con el más próximo, Juan Carlos Varela, ¿ha hablado por ahí? ¿Ha tenido conversaciones con él? Mire, déjeme salir del tema de mi relación con el presidente Varela. Formé parte de su gobierno. Estoy orgulloso de la gestión que realicé como ministro de Comercio e Industria en ese gobierno. Considero que el presidente Varela tuvo enormes aciertos, algunos de ellos los estamos viendo. O sea, toda la construcción que estamos viendo en Arraiján, la construcción de la línea del metro, de la tercera línea del metro, en fin. Hay una cantidad de aciertos. Por supuesto, como ser humano tuvo también desaciertos, una gestión de gobierno que está caracterizada porque no solo él tomó las decisiones. Hay que entender que el presidente de la República, el primer día de gobierno, nombra 4,000 personas con mando y jurisdicción a nivel nacional, que ellas, por su propio mérito y por su propia iniciativa, van a tomar decisiones que van a impactar la vida. ¿Pero ha hablado o no ha hablado con el expresidente Varela últimamente? Te digo... He hablado con el presidente Varela, me gustaría después que me contara la importancia del tema, pero he hablado con el presidente Varela. Ya que está mencionándolo, nada más para saber. Creo que debo haber hablado en los últimos 8 o 10 meses una vez. ¿Y con el expresidente Martinelli? Bueno, porque usted también fue parte del gobierno, ya nos lo dijo, ¿no? Con él me encuentro de tiempo en tiempo en los debates y no sé si hablar significa saludarnos la verdad es que los saludos son muy cordiales. ¿Y con la expresidenta Miriam Moscoso, con la que también trabajó? Con la expresidenta Moscoso tengo como 2 años de no hablar con ella, pero no he hablado, o sea, no hay ninguna diferencia con la presidenta Moscoso, por el contrario, le tengo un cariño y una admiración muy importante y creo que en su momento le sirvió bien al país. No, se lo digo en referencia en función de con todos los gobiernos que ha trabajado, como dijo Dorcas de la Rosa. Bueno, y con Martín Torrijos, él no me nombró, venía nombrado por la Asamblea de Diputados, pero también he hablado con alguna frecuencia. Ateneo, y no solamente en los gobiernos donde ha trabajado, donde ha renunciado también, porque en muchos de esos cargos renunció. Así es, señor Melitón, ¿no? Así es, así es. Fíjate, y yo no he ido al gobierno nunca planteándome mi participación en el mismo como un trabajo. Lo que he hecho cuando he ido a las diferentes posiciones públicas con las que he tenido la suerte de servirle a mi país es entender que voy a darle un granito de arena, que pongo en pausa mi vida personal y mi vida profesional y voy al gobierno a ofrecer lo mejor que tengo durante el tiempo que puedo. Bueno, muchas gracias, señora Rocha. Melitón Rocha, candidato a la presidencia de la República por la libre postulación.